soy Elia Ayala, bailarina, bailadora procedente de aquí, de Barcelona, y vengo como profesora invitada del Conservatorio Profesional de Danza del Instituto del Teatre. He trabajado con el grupo de cuarto, pero por un tema de covers y de sustituciones tal, tengo la suerte también de tener al grupo de tercero, por lo cual estoy trabajando con 15 alumnas y alumnos, con muchísimo talento y con muchísimas ganas, a pesar de ser cursos muy tempranos. Me he enfocado en un taller en el palo de la caña, basándome en una música de Marina Heredia, titulada Personas Reales, porque me parece un palo que no se suele, por tiempo, pues no siempre se alcanza a tocar, y es un palo muy, bueno, que a mí me gusta especialmente. El tema del taller se llama Oración, y hay referencias en el movimiento pues a esos momentos de veneración, de interioridad, que cada uno lo lleva a su manera y a su cuerpo y a su fe, y entonces aparecen ciertas imágenes que hacen referencia a esta espiritualidad, pero siempre desde un código tradicional, un código ortodoxo, porque hablamos de cursos tempranos y necesitamos que alcancen estos contenidos para que puedan seguir creciendo y evolucionando y rompiendo esquemas si lo necesitan. Para este taller me he valido del mantón, que me da mucho juego a nivel de volver a ese código más tradicional, que recuerda más a las flamencas de principios del siglo XX, de años 60 además, o sea, ese mantón que te trae a eso, pero que también me trae a esos momentos de espiritualidad que quería encontrar con este taller, que se titula Oración. A pesar de que he trabajado con alumnos muy jóvenes, ha sido muy fácil trabajar con ellos porque son muy talentosos, muy talentosas. Son alumnas y alumnos con muchísima creatividad, con muchísima predisposición, que me lo han puesto muy fácil y que he podido verdaderamente alcanzar y plantear las clases y plantear la coreografía como si estuviera con los alumnos y alumnas con una madurez mayor.